Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Miss. Buenas ¿Cómo noches. están? Buenas noches. Tengo problemas otra vez. A ver. ¿No se ve nada compartido en mi pantalla? Sí, Miss está compartiendo, dice Norma Zapa. Ah, ok, sí se ve. Felizmente. Ok. A ver. Mi cámara. Ok, buenas noches. La sesión anterior iniciamos con el tema de lo que es la ciencia, la importancia del método científico, cuáles son los pasos del método científico. Y se dejó de pronto que puedan formar grupos para poder elaborar una monografía al final del ciclo. Solamente dos compañeras me mencionaron a las integrantes de su grupo. Tengo a Marta del Pilar, Miriam y Melissa en un grupo, Isabel, Sabina y Amalia en otro grupo. Las demás compañeras no me han mencionado quiénes serían las integrantes o con quiénes van a conformar un grupo. Les pediría por favor que en el WhatsApp que se ha creado puedan hacer mención de esto. ¿Está bien? Las que están faltando. Porque en la lista de asistencia que me han mandado tengo más registradas. Tengo 11 personas registradas y solamente 6. Nos faltarían 2 grupos más. ¿Correcto? Miss, solamente somos 10, Miss, porque mi compañera, Natalie, creo que es, si no me equivoco, ya no asiste, Miss. Ah, ok. Entonces las personas que faltan formarían grupos de 2, ¿correcto? 2 y 2. Está bien, porque 4 ya serían muchos. Formarían grupos de 2 para poder realizar la monografía. Ok, vamos a empezar un poco con la clase del día de hoy que tiene que ver con lo que son las normas APA. ¿Alguien ha escuchado acerca de las normas APA? ¿Tienen alguna noción sobre qué son las normas APA? No. Ok. Cuando realizamos una monografía, esta monografía es libre, tiene una estructura, un formato a seguir. Yo puedo utilizar el tipo de letra que quiera, el tamaño que quiera, o es que tiene un orden, una organización. Miss, tiene una orden. Ok, tiene un orden. Tiene un orden, tiene una estructura, sigue o responde a un esquema que ya luego yo les voy a compartir para que puedan guiarse en la elaboración de su monografía. Las normas APA son la guía que nos va a ayudar a poder estructurar esta monografía. Cuando realizamos una monografía, ¿de dónde pueden extraer la información? ¿Qué creen ustedes? De internet, Miss, de libro. Ok, de internet, de libros, ¿qué más? ¿De qué otras fuentes podemos extraer información para nuestra monografía? Puede ser de artículos, Miss. Ok, internet, libros, artículos de investigación. Correcto. La información la podemos obtener de internet, libros, artículos, tesis, revistas electrónicas, videos, páginas o fuentes confiables que tengan autor, que tengan año, etc. ¿Correcto? Entonces, cuando vamos a revisar información y la queremos incluir en nuestra monografía, ¿podemos simplemente copiar y pegar la información? ¿O qué tendríamos que hacer?
Sacar resumen sería, ¿no, Miss? Ok, sacar resumen, analizar la información y luego poder redactar lo que he comprendido, considerando también mis propios aportes. El error que a veces se comete cuando se hacen trabajos de investigación es que busco la información y me parece que es interesante y la pego, ¿no? Copio, pego y así voy armando mi monografía. Eso no es correcto, más aún que hoy en día hay software que analizan el tema de lo que es el plagio. ¿Qué será el plagio? Algo que ya está realizado y simplemente lo copian y lo pegan y ya así. Algo que no es de mi autoría y yo lo hago pasar como tal, ¿no? No es algo que yo haya construido, que yo haya creado, lo he encontrado en otro autor, pero simplemente lo copio y lo pego como si fuera yo la persona que está redactando esa información. Y con esto estoy cometiendo un delito, ¿no? Porque estoy violando los derechos de autoría. Incluso hoy en día en las universidades muchas de las tesis no logran ser aprobadas por esto, ¿no? Porque gran parte del contenido de la tesis es un copia y pega. Y ustedes como estudiantes de un nivel ya superior están en la capacidad de poder leer, comprender lo que están leyendo, analizarlo, sintetizarlo y luego redactarlo haciendo el uso correcto de las mayúsculas, de los signos de puntuación, con coherencia, cuidando que los párrafos tengan una congruencia e hilación. Supone que si hemos llegado hasta este nivel es porque tenemos esas capacidades necesarias para lo que es la investigación. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a poder darle el crédito respectivo a los autores al momento de realizar una monografía? Las normas APA, porque las normas APA nos mencionan cómo es que debemos citar y hacer referencias. Se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, las normas APA son un manual extenso. En este caso aquí en el PDF tenemos solo el resumen de lo que son las citas y las referencias, que ahora vamos a aprender a qué me refiero con esto. En este manual, ¿qué voy a encontrar? Este manual me va a decir qué tipo de letra tengo que usar cuando hago un trabajo de investigación, qué interlineado, qué tamaño, cómo debo redactar los títulos, los subtítulos, cómo debo hacer las tablas, cómo debo hacer las figuras, cómo citar autores, cómo hacer referencias bibliográficas, entre otros aspectos. Este manual está actualmente en su 7ª edición desde el año 2019. Hasta la fecha ya han transcurrido cierta cantidad de años. Es probable que cuando ustedes egresen o culminen la carrera haya una nueva versión de este manual, ¿no? Pero los cambios no suelen ser muy de pronto significativos. Si ustedes ya manejan el manual, cualquier cambio que le realicen va a ser fácil que lo puedan dominar. Vamos a ver entonces lo que son las citas. Como les menciono, el manual nos dice qué tipo de letra, qué interlineado, de pronto de qué forma tiene que estar el texto. Es una referencia para las universidades y los institutos, pero también cada universidad, cada instituto tiene sus propias normas o sus propios parámetros. En el caso del pedagógico, el tipo de letra que se está utilizando para los trabajos de investigación suele ser Arial o Times New Roman 12. El interlineado suele ser de 1.5 y el texto tiene que estar justificado. En esos difiere un poco de las normas APA, porque las normas APA nos dice que el texto tiene que tener un interlineado de 2.0 y que el texto tiene que estar alineado a la izquierda. Pero por una cuestión de que el texto se vea más organizado, en el pedagógico se ha considerado pues que el texto se justifique y que el interlineado sea solo de 1.5. Esto sí les pediría que lo registren porque no está en este manual que les estoy compartiendo. Cuando hagamos el trabajo o la monografía, voy a revisar que el tipo de letra que usen sea Arial o Times New Roman 12 y que el interlineado sea de 1.5 y el texto esté justificado. En esta parte del manual vamos a encontrar las citas. ¿Qué sería una cita? Una cita Miss, es... Sí, ¿podría volver a repetir qué tipo de letra dijo, por favor? sí, pueden usar Times New Roman 12 o Arial 12.
Eso nada más anoto, Miss. El interlineado tiene que ser 1.5. Ya, Miss, gracias. Ok, y el texto tiene que estar justificado. Ok, las citas permiten darle crédito a los autores de los cuales yo estoy extrayendo la información. Citar quiere decir mencionar al autor del libro, del artículo, de la tesis, de la página, del video que yo he visualizado, que yo he analizado y que estoy tomando como fuente para mi trabajo de monográfico. Tenemos tipos de citas, ¿no? Las citas directas y las citas indirectas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Citar, como les dije, aquí hay un párrafo de redactado, y al final podemos observar que dice Sabater, 2005, página 81. Esto es una cita, porque estoy mencionando el apellido del autor, el año de publicación de la fuente y la página exacta de donde se extrajo esta información. Cuando yo utilizo una cita directa, quiere decir directa, ¿por qué? Porque yo directamente traslado lo que dice el texto hacia mi monografía. No hago ningún cambio. Sin embargo, no es un plagio. ¿Por qué? Porque yo estoy dándole crédito al autor. No es que yo esté copiando y pegando y no pongo a nadie y eso aparenta que lo estoy escribiendo yo, lo estoy redactando yo. No, lo estoy extrayendo directamente, lo estoy pegando en mi monografía, pero le estoy dando el crédito al autor. ¿Y por qué no lo parafraseo o por qué no pongo lo que yo he comprendido? Porque hay algunos textos que modificarlos altera un poco el sentido del párrafo. Entonces es preferible extraerlos y colocarlos tal cual los hemos encontrado. Por ejemplo, cuando hablamos de una teoría importante donde se establecen ciertos parámetros, esos parámetros no los podemos cambiar porque de esa forma los ha delimitado el autor. Entonces es importante que yo lo traslade tal cual. Ahora, esta cita directa tiene dos tipos también. Cita directa de menos de 40 palabras. ¿Qué característica vemos aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Qué podemos observar en este párrafo? ¿Qué hay en la redacción de pronto que es extraño? Entre comillas. Hay unas comillas, correcto. Hay unas comillas. Y dentro de las comillas, seguramente si contamos en Word, hay menos de 40 palabras, ¿no? Por eso es que es una cita directa de menos de 40 palabras, ¿correcto? Cuando yo quiero trasladar menos de 40 palabras, lo tengo que colocar entre comillas. Ahora, hay otro tipo de cita que es de más de 40 palabras, que es esta. La observamos y me indican qué vemos de extraño en esta cita. ¿Qué vemos de diferente? Que el paréntesis no se encuentra, ¿no? Ok, no hay paréntesis, no hay comillas. ¿Qué más observamos? Todo está alineado con la misma sangría. No, Miss. No, observamos que a partir de esta palabra, de jurídicamente, el texto es un poco más metido, ¿cierto? Hay una sangría. Entonces, esta es una cita en bloque. ¿Por qué está en bloque? Porque tiene más de 40 palabras. Entonces, recapitulando. El primer tipo de cita se llama cita directa.
que quiere decir que yo directamente voy a trasladar lo que he identificado en una fuente hacia mi monografía. No voy a cambiar nada, no voy a parafrasear nada. ¿Correcto? Sin embargo, no es un plagio porque yo le estoy dando el crédito al autor. Yo estoy mencionando su apellido, estoy mencionando el año de publicación y estoy mencionando la página, el número de página. Cuando esta cita directa tiene menos de 40 palabras, va a ir entre comillas, como están observando aquí. ¿Correcto? Va entre comillas. Y cuando esta cita tiene más de 40 palabras, va en bloque. ¿Qué quiere decir? Que hay una pequeña sangría, ¿no? El texto va metido. E igual estoy citando al autor, ¿no? Tobar, y abajo coloco el año y la página. Me dirán, profesora, pero en la cita anterior el autor estaba dentro del paréntesis al final y aquí está el inicio. Eso ya depende del estilo de redacción. Ustedes pueden poner al autor al final, al inicio, va a depender de cómo quieran redactar, ¿no? Si le quieren dar énfasis al texto, seguramente van a colocar al autor al final. Y si le quieren dar énfasis al autor, por ejemplo, resaltar que Piaget dijo en tal año tal cosa, seguramente lo van a mencionar al inicio. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta sobre la cita directa? Sí, Miss. Escucha, Miss, buenas noches. Sí, sí, te escucho. Sí, una consulta, pero ¿cuál sería mejor, Miss, ya para hacer una monografía? ¿Sería ya, así como usted dice, ya de 40 palabras ya, y que de 40 palabras, o lo que son ya de más, por ejemplo, ya que pasen las 40 palabras? Eso que Ok, no es que una sea mejor que otra, va a depender de la cantidad de texto que quieras trasladar. Si es que tiene dentro del conteo, tú ves que hay menos de 40 palabras, le colocas las comillas, y si observas que tiene más, lo colocas en bloque. Lo que sí no recomiendo es utilizar mucho de este tipo de cita en la monografía, ¿no? Por ejemplo, me presentan una monografía y encuentro puras comillas y puros bloques, que quiere decir que todo lo han copiado y lo han trasladado directamente y lo han pegado, ¿no? Tiene que haber también el otro tipo de cita que vamos a ver ahora, ¿está bien? Pero sí lo pueden usar, ¿no? En algunos momentos en que amerita, ¿no? Por ejemplo, Piaget tiene su teoría de los estadios, ¿no? Donde establece ciertos años y ciertos parámetros. Entonces, hay algunos parámetros que no podemos parafrasearlos porque los ha establecido el autor. Lo tengo que colocar tal cual. Ahí sería necesario este tipo de cita. Por ejemplo, alguna fórmula. No sé, quiero trasladar una fórmula. Las fórmulas no las puedo alterar, han sido creadas de una manera. Entonces, la tendría que copiar y trasladar de la misma forma. Entonces, en esos casos, sí recomiendo esto. Una ley, ¿no? Una ley también ha sido redactada de una determinada manera. Entonces, de acuerdo a esto se recomienda pues el poder trasladarlo. Tal cual. El segundo tipo de cita es la cita indirecta. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a revisar el texto, voy a comprenderlo, voy a parafrasearlo, voy a redactarlo con mis propias palabras y voy a realizar una construcción pues de acuerdo a lo que yo he entendido. Pero por más que yo copie o ponga o redacte lo que yo he entendido, sigue sin ser de mi autoría, entonces también le tengo que dar crédito al autor, ¿no? Como podemos ver aquí, aquí no vemos comillas, no vemos que esté en bloque, que hay una sangría, está redactado como un texto, como parte de un texto, pero igual le damos crédito al autor. Cuando es una cita indirecta, no importa si son más o menos de 40 palabras, va redactado con el margen que se considere en el documento, pero sí se coloca el autor, ¿no? Ahora, cuando yo de pronto paso sus trabajos por un software de plagio, ¿qué pasaría si yo este párrafo me lo han redactado como una cita indirecta, pero en el software todo me lo sombrea como si lo hubieran copiado y pegado? Quiere decir que lo han citado mal, ¿no? Porque si está todo sombreado es porque lo han puesto tal cual y no sería una cita indirecta, sería una cita directa.
¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que me preguntaba su compañera, ¿cuál es mejor? Yo les sugiero tener más citas indirectas que directas, porque este tipo de citas implican un análisis, ¿no? Yo leo, comprendo y de acuerdo a lo que he comprendido, redacto. Preguntas hasta acá, por favor. Miss dijo que al redactar lo que hemos entendido, igual tiene que ir de entre paréntesis, ¿verdad? Su nombre. Mm, ¿De como dónde pueden ver sacar? aquí, por ejemplo, aquí tenemos una muestra, ¿no? Aquí, en este primero, le dan énfasis al texto, ¿no? Finalmente, la ruralidad se refiere a las estrategias de atención a poblaciones marginadas. Lo que importa es el texto, por eso al final coloco al autor entre paréntesis, ¿no? El apellido y el año. En el caso de las citas indirectas, no es necesario colocar la página, porque no hay una página exacta. Yo puedo leer 5 páginas y de esas 5 páginas solo redactar un párrafo de acuerdo a lo que he entendido. Entonces, en las citas indirectas no se coloca el número de página. Y aquí, en este segundo ejemplo, le dan énfasis al autor, ¿no? Dirben, 2011, define, o sea, se resalta el papel del autor. En la primera no, en la primera se resalta el texto. En la segunda se resalta el autor. Y cuando yo resalto al autor, solo va entre paréntesis el año. ¿Correcto? Igual en la cita directa, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí le dan énfasis al texto, ¿no? La ira es considerada como una reacción humana. Al final coloco al autor, Sabater, 2005, página 81. Lo que importa es lo que dice el texto. En el segundo ejemplo quiero resaltar al autor, ¿no? Para Sabater, la ira es una simple reacción humana. Y al final coloco el año y la página. ¿De qué depende o cuál es mejor? ¿Es mejor colocar al final al autor o al inicio? No. Va a depender de su estilo de redacción y de en qué quieren enfatizar, en el texto o en el autor. Hay autores en los que es necesario enfatizar, ¿no? Piaget, Vygotsky, Montessori, algún autor importante de acuerdo a la monografía que estoy realizando. Entonces lo pueden redactar de esta forma. Pero no, hay otros aspectos donde es más importante el texto, entonces el autor va al final del párrafo. Más preguntas. Miss, una consulta. Quisiera más que nada entender. Ya en la cita directa, usted comenta ya que puede ir el autor al final, ya como al principio, perdón, al inicio como al final. ¿Estoy entendiendo bien? A ver, ¿podrías repetirme, por favor, lo que has mencionado? A ver. Sí, mira, quisiera comprender más que nada ya. En la cita directa, ¿el autor puede ir ya al principio como al final o es acá ya en la cita indirecta? En ambas. En la cita Ya, directa e indirecta, el autor puede ir al principio, al medio o al final. Depende de tu estilo de redacción. ya. Lo que sí hay que diferenciar es que en la cita directa, imagínate que tú eres la docente y yo te presento mi trabajo, ¿no? Y tú lo pasas por tu software de plagio y ahí te aparece, yo no he hecho aparentemente ninguna cita directa, pero ahí te aparece todo rojo, como si yo hubiera copiado y pegado. Eso estaría mal, ¿no? Porque yo no estoy dándole crédito al autor, no estoy resaltando que eso lo he trasladado directamente. Para eso nos ayudan las citas directas. Hay ocasiones en las que es necesario no modificar el texto, ¿no? Colocar comillas o colocar bloque. Pero tengo que resaltar, el autor, mi revisor, mi docente, tiene que darse cuenta, ok, aquí hay comillas, entonces la alumna me está indicando que eso lo ha trasladado tal cual, no es un plagio, porque lo está resaltando. Aquí hay un bloque, eso quiere decir que la alumna lo ha colocado tal cual, entonces, pero lo está poniendo como tiene que ser. Aquí está como parte del texto, no hay bloque, no hay comillas. Eso quiere decir que esto ella lo ha analizado, lo ha comprendido y lo ha redactado, ¿no? Entonces, no hay de pronto un copia y pega, sino que hay un análisis. Por eso es que yo recomiendo que se usen más citas indirectas, porque para armar una cita indirecta a veces yo tengo que leer 2, 3 hojas y de eso construyo solamente 1, 2 o 3 párrafos. Hay mayor trabajo cognitivo.
¿no? Porque yo estoy leyendo, comprendiendo y redactando. En cambio, la cita directa, pues, sigue siendo un copia y pega, ¿no? Claro que le estoy dando el crédito, no estoy plagiando, pero igual, ¿no? Sigue siendo un poco más fácil. Ok, Miss. Más preguntas, por favor. Miss, en la cita indirecta ya no es necesario, o sé que la cantidad de palabras, ¿no, Miss? No, no importa la cantidad de palabras, pero si yo no le estoy poniendo comillas o no hay bloque, quiere decir que es mi construcción. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, tú me colocas esto como cita indirecta? No veo bloque, no veo comillas. Lo paso por mi software y todo me aparece rojo. Ahí me está engañando, ¿no? Porque ella lo ha puesto como cita indirecta, pero está copiado y pegado. Entonces, eso es un plagio. ¿Correcto? En la Ok. cita indirecta no importa la cantidad de palabras. Por eso es que tampoco coloco la página, ¿no? Porque no necesariamente es de una página específica. Ok, más preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas? A ver, pregunto yo entonces. El primer tipo de cita es la cita directa. Y a su vez tienes dos subtipos. ¿Cuáles son? Cita en bloque, Miss. Ok, cita en bloque. ¿Y la otra es? En comillas. Y en comillas. Ok, tenemos dos tipos de citas directas, en bloque y en comillas. ¿Y la cita indirecta tiene tipos o yo puedo redactar la cantidad de palabras que yo desee en mi párrafo? Usted puede redactar las palabras que uno desee, ¿no? Ok, lo que sí hay que tener en cuenta es que un párrafo tiene que tener como mínimo 3 líneas, ¿no? No puede haber párrafo de 2, nada más. Como mínimo 3 líneas, como estamos viendo en este ejemplo, ¿está bien? Sí, Ok. Miss. Igual no se preocupen porque esto es nuevo, lo vamos a ir aprendiendo y revisando en la monografía. Lo que quiero que quede claro de la clase de hoy es que es importante darle el crédito o la autoría a la fuente de la cual estoy extrayendo la información, ¿no? Eso copiar y pegar o tomar lo primero que encuentro en internet ya no es para esta etapa, ¿no? Ustedes están en una etapa superior en la que se supone que ya hay mayor capacidad de análisis, de síntesis, de comprensión lectora. Entonces ustedes tienen las cualidades necesarias para poder hacer una redacción con coherencia, con congruencia. ¿Correcto? Por eso es que les sugiero más emplear citas indirectas. Si usan citas directas también lo voy a considerar, pero no hay que abusar de las citas directas. Yo en el texto cuando lo coloco es una cita. No sé si ustedes sabrán cuando han revisado libros o han revisado artículos o han revisado tesis, se han dado cuenta que al final hay una lista de autores ordenados alfabéticamente. ¿Alguna de ustedes ha visto eso alguna vez? Eso más que nada se ve así en libros de, por ejemplo, en cuentos, ¿no, Miss? Por ejemplo, son varios autores que están escritos en el libro y al final están, ahí dicen, ¿no? El nombre de los autores, el fecha, el año, todo eso, ¿no? Ajá, correcto, en los cuentos, en los libros. De pronto, si no lo han visto hasta ahora, tómense el tiempo de hacerlo, ¿no? Revisen una tesis, revisen en internet tal vez un artículo o en los libros que puedan tener en casa, vayan a las últimas páginas, se van a dar cuenta que hay una lista de autores. ¿Por qué? Porque para construir un libro, para construir una tesis, para construir un artículo, el autor ha revisado distintas fuentes y no sería justo que él no les dé el crédito, ¿no? Porque no son ideas que han partido solo de él, sino que se han complementado con los aportes de otros autores. Así que hay que tener eso en cuenta. Entonces, esta lista que observamos al final
y que tal vez han escuchado la palabra, se llama referencias o bibliografía. ¿Alguna de ustedes había escuchado la palabra bibliografía o referencias? Sí, Miss, es cuando pones de dónde has cogido la información, ¿verdad? ¿De Exacto, dónde lo que saca? estamos mencionando. Todos los autores que yo cito en el texto tienen que estar en mi bibliografía. Si yo digo esto y les comento que en mi monografía he citado 10 autores, ¿cuántas referencias tendría que tener? 10, Miss. 10, Miss. no, Miss. 10, correcto, bien. ¿Cuál es el principal error que a veces se ha visto en los trabajos de investigación? ¿No? El principal error es que las chicas han hecho un montón de citas, pero no hay referencias. Se olvidaron de hacer las referencias y luego cuando las quieren hacer no saben o no se acuerdan de dónde sacaron la información. En investigación es muy importante el orden. Cada vez que ustedes van a realizar un trabajo ahora con la virtualidad, les recomiendo crear una carpeta, descargar todos los documentos que utilicen, así sea para una sola línea, tienen que tenerlo a la mano para que puedan hacer sus referencias, porque las referencias tienen más componentes, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en las citas? ¿Qué tienen las citas? Tienen el apellido del autor y el año, ¿no? O el número de página. Pero las referencias son más completas, tienen más componentes. Y hay tipos de referencia según el tipo de fuente. Vamos a verlo ahorita. Por ejemplo, aquí podemos ver un modelo de referencia para un artículo de investigación. No sé si en algún momento han podido revisar artículos de investigación. Si no lo han hecho, lo vamos a ver ahora también en el curso para que ustedes se familiaricen con estos recursos. Pero un artículo de investigación es un documento sintetizado en el que los autores, luego de haber analizado un determinado contexto, construyen este producto de investigación, ¿no? Tiene un marco teórico, tiene una metodología, tiene resultados y tiene conclusiones. Y usualmente los artículos se publican en revistas electrónicas de universidades, de instituciones, etcétera. ¿De qué manera se realiza la referencia de un artículo? Va el apellido del autor, la inicial del primer nombre, el año en el que se publicó ese artículo, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el número de la revista en cursiva, el volumen entre paréntesis y el número de páginas también se coloca aquí. Y finalmente va el enlace. ¿Correcto? Ahora, profesora, ¿me tengo que aprender todos esos componentes para poder hacer mi referencia? No. Pero sí tienen que saber utilizar el manual, ¿no? Si no saben utilizar el manual, ¿de qué manera pueden guiarse para poder hacer la referencia? Entonces, es importante que ustedes sepan utilizar el manual app. Preguntas. ¿Alguno de ustedes ha visto en algún momento un artículo de investigación? ¿En internet de pronto? No, Miss, pero sí hemos trabajado lo que usted está diciendo, lo que es la bibliografía, ya con el link, ya poniéndola ya abajo, ya con el link. Hemos trabajado. Ustedes ponían solo los links al final. Claro, ya que los nombres ya del autor, el año y lo que es el link. Aquí nos enseñó el profesor, pero no así como usted está diciendo, este artículo no. Ok, de pronto para poder tal vez familiarizarse con esto, les están pidiendo 3 componentes, ¿no? El autor, el año y lo que es el enlace. Pero de acuerdo a las normas APA, como estamos aprendiendo ahora, cada fuente tiene una manera de hacer la referencia. ¿Está bien? Ahorita vamos a seguir viendo, se me ha desconfigurado. A ver, un momentito. Ok, continuamos. Este fue el modelo de una revista. Ahora tenemos, vamos a ver otro modelo, libros.
¿Cuántos de ustedes han revisado libros en físico o libros virtuales para un trabajo? Coméntenme. ¿Cuántos han revisado libros virtuales o físicos? O de pronto en algún momento han tenido la oportunidad de ir a una biblioteca para poder complementar algún trabajo que les han realizado. ¿Nadie ha revisado libros? ¿No encontramos libros virtuales? De obras, Miss, puede ser. Ok, obras, libros de obras, está bien. De pronto, hoy en día, por el tema de la virtualidad, se ha perdido un poquito el factor revisar libros, ¿no? Y a veces cuando queremos acceder a libros virtuales, o no nos permite Internet acceder de forma completa, o no encontramos el libro, no tenemos que pagar tal vez para poder tener acceso virtual. Sin embargo, los libros siguen siendo una fuente importante y también hay una manera de hacer su referencia. Apellido del autor, inicial del primer nombre, año, título del libro en cursiva, la editorial del libro y el enlace si es que es virtual. Si es que es físico, solo hasta editorial. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este es impresión impresa. A ver. No, aquí pone el autor Shakespeare, la inicial del primer nombre, el año 2004, el nombre del libro que es Hamlet. Aquí como hay una traducción, porque la versión original es en inglés, le han agregado esto, pero si no, luego del título tendría que estar la editorial, ¿no? Que es Planeta. Entonces, es importante que cuando hagamos referencias del libro tengamos esto. Y si se dan cuenta, ahora lo que está en cursiva es el título, ¿no? En las revistas lo que iba en cursiva era el nombre de la revista. Va cambiando. Cada fuente tiene su manera. Hasta Wikipedia, miren. Si se dan cuenta que hasta Wikipedia, si cito algo de Wikipedia, la referencia también tiene una estructura. ¿No? Está de pronto el nombre del autor que ha ingresado la información a Wikipedia, la fecha, la palabra en Wikipedia y el enlace. No es que, como es de Wikipedia, simplemente lo copio y lo pego. No, porque no hay autor aparentemente, no, porque igual no es una creación de ustedes, está en internet y cuando se analiza con el software sale, inmediatamente me arroja, lo he extraído de Wikipedia. Entonces, así lo copio de Wikipedia, le tendría que dar crédito. En lo personal, y no les sugiero usar esta fuente, porque hay fuentes que nos brindan información más válida y confiable. Otro punto importante, mira, hasta para conferencias. Voy a una conferencia, una charla que me ha parecido importante sobre educación y el ponente ha mencionado una frase que me ha parecido importante y que tiene relación con mi monografía. Y no es que, lo escuché y lo copio, no, porque no lo has dicho tú, no lo has creado tú, lo ha dicho el ponente, le tienes que dar crédito. Y miren, aquí hay una manera de hacer la referencia de una conferencia. ¿No? O tal vez han escuchado la conferencia en internet. Hoy en día se pueden grabar, así como esta clase, se pueden grabar las ponencias, las clases, las conferencias, y también se le puede dar el crédito. ¿Qué más? Tesis. Cuando realizamos nuestra tesis, solemos revisar otras tesis para poder guiarnos, para poder ver cómo otros autores han trabajado el tema de investigación, y también le tenemos que dar crédito a esos autores. ¿De qué manera realizo la referencia? Apellido del autor, inicial del nombre, fecha, el título de la tesis, entre corchetes. ¿Para qué fue la tesis? Tesis de licenciatura, de bachiller, de doctorado. El nombre de la institución que otorga el grado, ¿no? ¿Fue un instituto, fue una universidad? Aquí tiene que estar el nombre. Cierro corchetes y tengo que colocar la base de datos o el repositorio, ¿no? Repositorio del Instituto Pedagógico San Marcelo, repositorio de la Universidad Autónoma, repositorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene que estar el nombre. Y finalmente el enlace.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre las referencias que vamos viendo? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí se está escuchando con claridad? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se escucha bien. Okay. ¿Se está comprendiendo también? ¿Estoy yendo muy rápido de pronto? ¿Necesitan que repita alguna parte? Sí, Mejor Miss. preguntamos ahora. Dime. Sí, ya cuando usted comenta ya sobre las conferencias, quisiera ya que no mucho Retroceder. constantes. Sí, por favor, sobre las conferencias, más que nada cuando uno oye o va a una conferencia, ¿qué se debe hacer, por favor, Miss? Ok, aquí voy a... Aquí está. Cuando nosotros vamos a conferencias, a veces solemos ir con nuestro blog, ¿no? Para tomar nota de las cosas importantes que escuchamos en esta conferencia. Y puede que, por ejemplo, estoy haciendo mi tesis de juego libre en sectores. Y justo he ido a una conferencia donde la ponente ha hablado del juego libre en sectores y ha mencionado varios puntos importantes que yo he anotado. Y estos puntos los quiero agregar en mi tesis, en mi monografía. ¿Lo puedo tipear simplemente, redactar, o le tengo que dar crédito a la autora? Dijo que le tiene que dar crédito a la autora. Que lo ha Exacto. dicho. Exacto, por más que yo lo haya escuchado y yo lo haya copiado, le tengo que dar crédito a la persona que hizo referencia a esto. Entonces, ¿de qué manera le doy crédito? Voy a colocar el nombre del ponente, su apellido, perdón, y la inicial de su nombre. Voy a colocar la fecha, ¿no? El año en el que se realizó la conferencia y de pronto las fechas, ¿no? Hay conferencias que duran 2, 3 días o tal vez solo un día. Voy a colocar el título de la conferencia, voy a colocar tal vez el tipo de conferencia, no fue una conferencia académica, voy a colocar la palabra conferencia y el lugar donde se realizó, ¿no? En este caso Lima, Perú. Y si fue una conferencia virtual que escuché, porque hay conferencias que las graban y las suben a internet, voy a colocar el enlace. Pero si fue una conferencia en vivo, solamente me quedaría aquí, ¿no? En conferencia y ubicación. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco más? Sí, Miss, gracias. Ok. Ya vimos lo de la tesis. Van a encontrar para todo. Les estoy mencionando lo más importante o lo que solemos usar cuando hacemos trabajos aquí en el pedagógico. De aplicaciones móviles, medios audiovisuales, películas. Miren, hasta las películas les tengo que hacer su referencia si las quiero incluir en mi trabajo de investigación. A veces también vemos películas o documentales que nos parecen importantes y donde dan ciertos mensajes, ¿no? He escuchado un mensaje de una película y me parece que tiene relación con mi monografía, ¿no? En la película dicen que el juego contribuye en el desarrollo de los niños y fortalece su salud física y emocional. Y eso me ha parecido importante, pero no lo dije yo, lo dijeron en la película. Entonces tengo que darle el crédito. ¿Qué es lo que voy a colocar aquí? Al director, el apellido del director de la película, la inicial de su primer nombre, el año en el que la película se estrenó, el nombre de la película, la palabra película entre corchetes y el estudio que realizó la película. ¿Correcto? Hasta las películas tienen una manera de hacer. Las series, hoy en día, a partir de la pandemia, las series se convirtieron en un boom. La mayoría suele ver series. Entonces, también, en un episodio de una serie he visto o he escuchado algo que me parece relevante. También tiene una manera de hacer su referencia, ¿no? Incluso, miren, colocan el número de la temporada, en qué episodio fue, quienes fueron de pronto, a veces cada capítulo de serie tiene sus propios directores, sus propios productores, entonces se colocan los apellidos, se coloca el nombre de la serie, en qué canal lo vi, todo distintos puntos que tengo que tener en consideración.
Un video de YouTube. Creo que muchas tal vez, o al menos en mi caso, a veces suelo recurrir también a videos de YouTube para complementar alguna clase. Al igual que ustedes, también me encuentro estudiando lo que es la segunda especialidad y a veces para poder reforzar los conocimientos busco videos en YouTube relacionados al tema. Ahora, imaginen que vemos un video en YouTube y también escucho algo que es relevante y lo tomo nota. Entonces también lo tengo que citar, ¿no? El nombre del canal o del autor del video, el año, la fecha de publicación, el título del video de YouTube, la palabra video entre corchetes, la palabra YouTube y el enlace. Preguntas hasta aquí sobre estos. ¿Pensaban que si veían videos tenían que hacer su referencia también? ¿O les ha pasado alguna vez escuchar algo importante en un video y querer de pronto incluirlo en algún trabajo? No, Miss. No, ok. No sabían entonces que podíamos incluirlo también. No. No, ok, ahora ya nos damos cuenta y esto es importante, ¿no? Porque tenemos más fuentes de las que podemos usar para nuestros trabajos. Obras de arte, mapas, diapositivas. Sí, te escucho. Una pregunta, y si AV anoto de un video, ¿también va en el referencia, el link del video? ¿Un video en qué plataforma? ¿En YouTube o en un video en Google que encuentres en Google? Más que nada en Google. Ok, si encuentras un video en Google, te recomiendo que uses lo que vimos hace un rato para conferencias o presentaciones, porque usualmente los videos que están en Google suelen ser de conferencias o presentaciones. Exacto. ¿Está bien? Ujú. Sí, lo tienes que hacer la referencia también. Ahora, en Internet también encontramos diapositivas, ¿no? Presentaciones en PowerPoint, en Prezi, en Canva, en otras plataformas que los autores suben, ¿no? Y es importante también hacer la referencia si es que quiero utilizar algo que esté incluido. En este caso es el apellido del autor, Reyes, la inicial del primer nombre, J, el año 2014, la fecha 23 de octubre, el nombre de la diapositiva, geografía de la población, entre corchetes la palabra presentación de diapositivas, en qué tipo de aplicación estaba, no estaba en PowerPoint, SlideShare, estaba en Canvas, en Prezi, tengo que colocar eso, y el enlace. También, si es de un podcast, ¿alguien ha escuchado un podcast? ¿Sabe lo que es un podcast? Me parece haberla escuchado, Miss, pero no recuerdo el concepto. El concepto, ok. Al igual que los videos en YouTube hoy en día también está como cuando escuchamos los audiolibros, estas de pronto conferencias o cuando hablan de un tema en específico y lo debaten, esos son los podcasts, ¿correcto? Y también nos brindan información importante. Hay distintos canales de podcast, incluso en el ámbito educativo. Tal vez no veo la imagen o no veo un video, pero sí puedo escuchar aportes muy importantes. Entonces también tiene una manera de hacer su referencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el apellido del autor, la inicial del primer nombre, la palabra de qué fue, no fue una presentadora, el año, la fecha, el título del podcast, la palabra episodio de podcast entre corchetes, en qué capítulo lo encontré, en qué radio o en qué plataforma lo escuché y el enlace. Miss, disculpe. Canciones. Sí. Miss, disculpe, pero el podcast, ¿no, Miss? También podcast. hay también ya lo que es escrito, Miss. Ah, eso sí, no lo sabía. En este caso aquí no se hace referencia a un podcast, pero entiendo que entra dentro de esto, ¿no? Pensé que solamente eran como los audiolibros. Pero igual podemos usar esto mismo, ¿no? Si ya están escritos o si ya lo han trasladado, también se tiene que usar este formato porque sigue siendo un podcast.
Canciones, miren, hasta las canciones le tengo que hacer la referencia. Todo tiene su estilo de referencia. Ok, hemos visto páginas web. A veces solemos incluir también en nuestra tesis información de páginas web. Aquí les sugiero tener especial cuidado. Sabemos que en Internet cualquiera puede subir información. No cualquiera tiene el acceso a poder realizar esto. Y no toda la información que está en Internet es confiable. Entonces, es importante que ustedes puedan tener en cuenta el apellido del autor, la inicial del primer nombre, el año, el título de la página web, el sitio y cuándo fue consultada la fuente. ¿Está bien? ¿Hay preguntas o dudas sobre esto? ¿Queda claro? Ok. Aquí tenemos referencias legales, etcétera. Vamos a, esto yo lo voy a compartir con ustedes para que lo puedan revisar. Como les mencioné al inicio, en el caso de las referencias, no es necesario que ustedes se aprendan, y tengo que aprenderme qué componentes tiene la referencia de un libro, qué componentes tiene la referencia de un artículo, qué componentes tiene la referencia de una tesis. No. Basta con que sepan dónde está dentro del manual el modelo para que puedan guiarse. Lo que sí es que tengan siempre descargada la información que están utilizando, para que cuando tengan que hacer su referencia puedan ubicar fácilmente los componentes, ¿no? Porque de pronto hacen la cita, pero no sé, ¿y cuál fue el título del libro? ¿Y de qué editorial es? ¿Y cuál es el enlace? Y si no puedo hacer la referencia, tendré que eliminar la cita, porque como también mencioné, si yo tengo 10 citas, tengo que tener 10 referencias. Tiene que haber una congruencia. ¿Está bien? ¿Preguntas? Sí, Miss. Ok, vamos a recapitular. ¿Qué es una cita? De acuerdo a lo que hemos explicado con sus propias palabras, ¿qué sería una cita? No tienen que darme la definición exacta, pero ¿qué creen ustedes que es una cita? Lo que vimos al inicio. A ver, esto de aquí. La cita en bloque, la cita entre comillas, la cita no indirecta. Miss, sí, la cita, Miss, ya es información, Miss, ya que consta en 3 bloques. Eso es más que nada ya la cita indirecta. Ok, la cita indirecta es el poder analizar, parafrasear, pero en sí, ¿qué sería el concepto cita? ¿Para qué me sirve una cita? Para poder acomodar todas nuestras palabras o la información que tenemos. Ok, para poder organizar la información que tenemos dentro de una investigación. ¿Para qué más serviría la cita? ¿Para qué me sirve poner el apellido del autor, el año, la página? Para darle el crédito. Para darle el crédito al autor, para que no sea considerada la información que estoy poniendo como un plagio, ¿no? Eso es importante. La cita nos sirve para darle el crédito al autor, para poder organizar mi información de manera estructurada, ordenada, respetando la autoría. ¿Y para qué me servirá una referencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué me sirve que al final de un libro estén todos estos datos? El nombre del libro, la editorial, el año. Para que, por ejemplo, a mí cuando usted lo revise puede ir a lo que hemos puesto y verificarlo. Exacto, para poder verificar de dónde se extrajo la información, muy bien. Servirá. ¿Qué creen ustedes? Imaginen que ustedes están leyendo una tesis y encuentran un párrafo que les parece bastante importante de un autor. ¿Para qué les servirá ver su referencia? Para ir a conocer más sobre lo que ha leído.
Ok, para poder, de pronto, he leído un párrafo y me ha parecido muy interesante. Voy a la referencia y veo, fue de este libro, entonces puedo buscar el libro, tener acceso al libro y complementar la información. Entonces, para eso sirven las referencias. Desde ahora, desde estos primeros ciclos, es importante que ustedes puedan tener en cuenta estos dos aspectos, ¿no? Hoy en día, desde un incidente que hubo hace algunos años con el director de una universidad, está bastante regulado el tema del plagio, ¿no? Ya no estamos en una etapa, se supone que estamos en un nivel superior porque tenemos, como dije, cierta capacidad de análisis, de síntesis. Ustedes van a ser docentes, van a compartir sus conocimientos, guiar clases y es importante que tengan también esta habilidad en cuanto al área de investigación, ¿no? Así como hay teóricos en el área, ¿por qué no? En algún punto ustedes también podrían realizar un aporte a este campo. Y la manera de presentar nuestros aportes es a través de productos de investigación, ensayos, monografías, tesis, proyectos, etcétera. Ok, chicas, hasta aquí, preguntas, dudas, ¿está clara la información que hemos visto hoy día? Miss, buenas noches. Una consulta. Sí, buenas noches, te escucho. Miss, digamos, yo encuentro una información que me parece muy importante, ya sea en un libro o en el internet. Yo tengo que leerlo y poner con mis propias palabras, o es pegar o copiar y poner su autor o fuente, su fuente abajo. Ok, si tú lees un libro y encuentras una información que te parece importante y la quieres incluir en tu monografía, tienes dos opciones, ¿no? Si consideras que lo que estás leyendo no lo puedes alterar o parafrasear o sintetizar porque es importante que permanezca tal cual lo ha redactado el autor, lo puedes usar en tu monografía como una cita directa. ¿Qué quiere decir? Que bueno, lo vamos a copiar y pegar en nuestra monografía, pero dándole crédito al autor, ¿correcto? Y no porque quieras copiar y pegar, sino porque consideras que es una información que si la alteras va a cambiar su significado, ¿correcto? Entonces, si yo leo que han usado citas directas, pero que tranquilamente podrían parafrasearse y ustedes lo han querido colocar de esa forma, entonces yo ahí también les voy a hacer una observación, ¿no? Porque si yo recurro a una cita directa es porque si yo lo parafraseo o lo redacto de otra forma, cambia el sentido o cambia el significado de lo que quiere decir el autor. Esa es una opción. Pero si tú ves que, no, el autor ha redactado esto, pero yo lo comprendo de esta manera y lo puedo redactar con mis propias palabras, de acuerdo a lo que he analizado y comprendido, puedes usar lo que son las citas indirectas, ¿no? Tú misma, luego de leer, vas redactando lo que has entendido, procurando que siga manteniendo la coherencia, la congruencia y la claridad en el texto. De cualquiera de las dos formas lo puedes hacer. Las dos son válidas, pero también mencioné, no hay que abusar de las citas directas. No puede haber una monografía que solo tenga citas directas, ¿no? Porque sería todo un copia y pega y no creo que todo lo que hayan encontrado sea necesario que se mantenga tal cual. ¿Está bien? Sí, Miss, en ese caso, más indirectas tendría que colocar, parafraseando, ¿verdad? Sí, además que les ayudaría a empezar a poner a prueba sus habilidades de redacción, ¿no? Entiendo que eh, tal vez para, no sé, para la mayoría pueda ser un poco difícil el poder tener una redacción eh, o practicar esta habilidad, porque es una habilidad que se practica, ¿no? Entonces, el hacer citas indirectas, parafraseadas, analizar, comprender, nos permite mejorar nuestro estilo de redacción. Ya, Miss, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, Miss, yo más que nada, para que me Dime. quede claro. Mire, por ejemplo, yo he hecho un ejemplo, Miss. Yo quisiera tener más que nada esto claro, más que nada ya sobre la cita directa, porque nos va a servir. Mire, por ejemplo, yo he puesto así, mire. El autor Piaget Ujú. comentó que
Sí, el autor Piaget comentó ya que el área del lenguaje es bueno para el desarrollo para el desarrollo comunicativo del niño, parafraseado, ¿no? Por lo antes mencionado, esta área del lenguaje es importante en los niños porque ayudará en su vocalización. Es un ejemplo que ella ha hecho Miss, pero quisiera que me ayude más que nada ya si está bien o está bien Ok, para poder ¿esto que tú has comprenderlo. redactado sería una cita directa o indirecta? Indirecta, ¿cierto? Porque más o menos ya Miss entiendo ya que la cita indirecta son 3 párrafos, si no me equivoco, ¿no? Ya lo que yo voy a No. En la cita indirecta no hay una cantidad de párrafos. La cita indirecta es lo que tú lees, ya. comprendes y redactas. El número de párrafos depende de ti. Ya. No hay una cantidad de párrafos. La cita directa es lo que tú copias y pegas tal cual. Un ejemplo, a ver, Aponte, vamos a suponer que Aponte creó la frase "a quien madruga, Dios lo ayuda". ¿Esa frase la puedo parafrasear? No, Miss. No, porque es una frase, ¿cierto? Perdería el sentido, ¿no es Sí. cierto? Entonces, yo quiero usar esa frase en mi monografía. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Aponte en 1998 mencionó que a quien madruga Dios lo ayuda, y eso lo coloco entre comillas, porque hay menos de 40 palabras. No, es una cita directa porque yo lo estoy copiando tal cual lo dijo el autor. ¿Correcto? Sin embargo, las indirectas es cuando yo parafraseo, ¿no? Leo un texto, lo comprendo, hago mi resumen y de mi resumen comienzo a redactar lo que yo he analizado, lo que yo he entendido. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco mejor? Sí, sí. Otra consulta ya. Cuando yo voy a parafrasear, voy a poner ya parafrasear 2 puntos, porque así nos han enseñado el profesor, mis 2 puntos, y ahí no nosotros poníamos, por ejemplo, por lo antes expuesto, ¿no? Ya, bueno, así era ya lo que el profesor nos ha enseñado, pero no sé ya que si se pondrá el parafraseo o de frente nosotros vamos ya a redactar ya lo que ¿La hemos... palabra parafraseo te refieres? Sí, parafraseo, Miss. Seguramente como el profesor quería ver cómo estaban parafraseando un texto, les pedía que coloquen la palabra, ¿no? Pero en una redacción de un trabajo de investigación no es necesario ya colocar la palabra parafraseo. Con que no esté entre comillas o en bloque, yo entiendo que ese es un texto que ustedes han parafraseado, han analizado, han comprendido y han redactado de acuerdo a esto. Ok, Miss, ok. No es necesario ya poner esa palabra. Como el ciclo anterior era su primer ciclo, seguramente el profesor quería ver, ¿no? Este es el texto, a ver cómo lo está parafraseando. Entonces, para poder distinguir, seguro les ha pedido que coloquen la palabra parafraseo, ¿no? Pero en una redacción, ya en un trabajo monográfico, no es necesario que esté esa palabra. No, yo me doy cuenta que es algo parafraseado porque no está entre comillas, porque no está en bloque y porque hay un apellido de un autor y un año. Ahora, ¿qué pasa si hay un párrafo que no tiene autor y año? Yo lo que puedo entender es que es un párrafo que ustedes han creado, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo paso por el software y me arroja un autor? Quiere decir que no han usado la cita, ¿no? Que eso es un plagio. Pues todo lo que yo así lo parafraseé, tengo que colocar al autor. Porque sigue siendo la información de otro autor, así yo diga lo que he comprendido. ¿Está bien? Ok, Miss. Gracias, Miss. Ok, mire, no te preocupes. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer la siguiente sesión para entender un poco más de esto? De acuerdo a los grupos que ustedes tienen de investigación para sus monografías, me van a presentar un título tentativo para su monografía. ¿Está bien? Para poder revisarlo. Recuerden que tiene que ser un título de un tema que sea una problemática en la educación, ¿no? De un tema que para ustedes sea importante investigar.
¿Y qué más van a hacer? Sobre ese tema van a tratar de buscar una fuente. Puede ser un libro, un artículo, un video, una tesis. Y me van a redactar un párrafo usando cualquier tipo de cita para ver si se está comprendiendo. ¿Está bien? Solo un párrafo les pido. Si me pueden hacer dos, uno con cita directa y otro indirecta, genial, para que ustedes mismas aprendan las diferencias, ¿no? Pero si no, solo por grupo yo les estoy pidiendo un párrafo relacionado al tema que están escogiendo. Ejemplo, ¿no? El grupo de Tribeño está escogiendo el tema juego libre en sectores. Ok, entonces va a buscar algún libro, alguna fuente que hable de juego libre en sectores y de acuerdo a esa fuente me va a hacer una cita. ¿Está bien? Puede ser una cita directa o una cita indirecta y si hace las dos, mucho mejor porque ella misma va a poder ver las diferencias. Es un trabajo en grupo, con los grupos que ustedes han creado para su monografía. Miss, sí, quisiera consultarle más que nada, ya, por ejemplo, hay dos compañeras, Miss, ya no están estudiando. Entonces, usted comentó ya, perdón, comentó ya que hagamos, que hiciéramos, ¿no? El grupo de 2 en 2. Entonces, por ejemplo, ya nosotros queríamos formar el grupo con Marina y la compañera Carmen. No sé ya si se podría, porque ya no quedaría más grupo, ¿no? Eso es lo que yo veo, porque Ustedes ya... todavía no han formado su grupo. No, todavía no. Lo que pasa es que si hacen las tres, quedaría una alumna sin grupo. No, porque ya no hay más, creo, Miss, ya. Son 9 nada más, porque la delegada me dijo que eran 10. Lo que pasa ya que dos compañeras se han salido, si no me equivoco, Jiménez y Silvia, Silvia Rodríguez. Ah, ok, solo son 9 entonces. Ok, si solo son 9 y nadie queda fuera, porque no puede haber grupo de 4. Eso sí. Si es que solo son 9 y nadie va a quedarse fuera o sin grupo, pueden formar grupo las 3, no hay problema. Estaba entendiendo que eran 10, ¿no? Por eso decía 2 grupos de 3 y 2 grupos de 2. Ok, Miss, muchas gracias. Ok. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, entonces, repito la tarea para la siguiente sesión que vamos a tener. Me tienen que presentar su tema de monografía, cuál es el título de su monografía y un ejemplo de cita directa o indirecta, de acuerdo a su tema. Tengan en cuenta ese día que puedan tener la opción de compartir su pantalla para poder revisar la cita. ¿Está bien? Sí, Miss. Ok, ok chicas, entonces si es que no hay más preguntas, nos vamos a quedar aquí por el día de hoy. Igual por el grupo les voy a repetir la tarea por si alguien no le está anotando. Si es que pueden hacer las dos citas, mejor todavía para poder ver las diferencias. ¿Está bien? Igual lo voy a considerar. Ok, ok chicas, entonces nos quedamos aquí. Les voy a compartir en un momento. Miss, pero la tarea, tarea... Sí. Miss, ¿la tarea va a estar entregado al WhatsApp personal o en grupo No, lo van a subimos? compartir su pantalla. El día sábado que tenemos la clase, van a compartir la pantalla. Los grupos van Ah, a compartir su pantalla y me van a mostrar su título, que tiene que estar en una carátula, y me van a mostrar sus 2 citas. No tengan abierto la fuente de donde lo han sacado para poder analizar juntas en grupo cómo es que lo han parafraseado o redactado. ¿Está bien? ay, ya, Miss. Todavía no les he pedido que lo cuelguen en la plataforma. Lo vamos a revisar aquí en la sesión. Ok, ya les he compartido al grupo también lo que son las normas APA para que puedan revisar el manual como lo hemos estado viendo. Y cualquier comentario o consulta en el grupo. Nos estaríamos viendo el sábado 3 de junio. ¿Está bien? Listo, chicas. Muchas gracias. Disculpen más bien siempre por los inconvenientes técnicos. No se preocupen que cuando estén haciendo la monografía, igual este tiempo que estamos perdiendo al inicio lo vamos a recuperar para poder asesorar a los grupos.
Así que no se preocupen, no es que, uy, estamos perdiendo el inicio de la clase. No, más bien vamos a necesitar tiempo para poder, de forma individual, con cada grupo, tener alguna sesión de orientación para su monografía. ¿Ok? Ok, muchas gracias, chicas. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, Miss. Cuídense. Hasta luego, Miss. Chicos, un ratito. Sabina. No corten, por favor, chicas. Meli, ¿me puedes ayudar a